Hola a todos. En nuestra materia de estructura de datos hablaremos primero de los métodos de búsqueda. Nuestro primer método de búsqueda es la búsqueda secuencial. Esta es una técnica en la que se examinan uno a uno los elementos de un conjunto o secuencia para encontrar un elemento específico o cumplir con alguna condición, deteniéndose cuando el elemento es encontrado o cuando se han revisado todos los elementos. Este tipo de búsqueda se aplica cuando no se tiene información adicional sobre el orden de los elementos, es decir, no están necesariamente ordenados, o cuando el conjunto es pequeño y no justifica el uso de algoritmos más complejos. Vamos a hablar de las características. Primero, la simplicidad. Es uno de los algoritmos de búsqueda más sencillos y directos. También de su eficiencia. En el peor de los casos, el tiempo de ejecución es proporcional al tamaño del conjunto, es decir, tiene una complejidad de O(n), donde n es el número de elementos. Y su aplicación. Se puede utilizar tanto en listas desordenadas como en listas ordenadas, aunque en este último caso no es el método más eficiente. Vamos a hablar un poco de sus aplicaciones. Como primera aplicación buena de este método es la búsqueda en bases de datos no ordenadas. Asimismo, tiene verificación de condiciones. Por ejemplo, en un programa que verifica si un conjunto de datos contiene valores que cumplen una condición específica. Asimismo, es de los algoritmos más simples. Cuando se trabaja con listas pequeñas o estructuras donde no es posible aplicar otros algoritmos más eficientes como la búsqueda binaria. Y vamos ahora sí a ver un ejemplo. Si tenemos una lista de números, en los cuales tenemos 3, 7, 1 y 2, y se desea encontrar el número 2, la búsqueda secuencial empezará desde la primera posición, que es la cero, en un arreglo, que es el número 3 en este caso. Comparará uno a uno todos los datos del arreglo hasta hallar el 2. Ahora vamos con el siguiente método de búsqueda, que es la búsqueda binaria. Este es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada. A diferencia de la búsqueda secuencial, que revisa cada elemento uno por uno, la búsqueda binaria divide repetidamente la lista en mitades para reducir el espacio de búsqueda, lo que hace que sea mucho más rápido. Pero, ¿cómo funciona este método? Antes que nada, es muy importante la precondición. La lista de arreglo debe estar sí o sí ordenada. Asimismo, este trabaja dividiendo la lista. Comienza comparando el elemento que buscamos con el elemento del medio de la lista. Asimismo, al reducir el rango, si el elemento que buscamos es menor que el valor medio, descartas la mitad superior de la lista y continúas buscando en la mitad inferior. Por el contrario, si es mayor, descartas la mitad inferior y buscas en la mitad superior. Y el cuarto paso es repetir. El proceso de dividir la lista a la mitad se repite hasta que se encuentre el elemento o se determine que no está presente. Vamos a ver un poco de su complejidad. En su eficiencia, la búsqueda binaria tiene una complejidad de tiempo O de logaritmo de n, lo que la hace mucho más eficiente que la búsqueda secuencial, que es ON, aunque una de las condiciones necesaria es esencial que los datos estén ordenados antes de aplicar la búsqueda binaria, si no, este método no tiene sentido. Vamos a hablar de sus aplicaciones. Este sirve demasiado bien en la búsqueda de grandes volúmenes de datos. Asimismo, en algoritmos de optimización, a menudo es una parte fundamental de algoritmos que requieren búsqueda rápida en conjuntos ordenados. Viene un pequeño ejemplo muy breve. Si tenemos una lista ordenada, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, y nuestro objetivo es encontrar el número 11, el algoritmo comienza comparando el número de en medio, que es el 9. Como 7 es mayor que 5, se descarta la primera mitad. El segundo paso es buscar la segunda mitad, donde 11 es el número medio. Con el tercer paso se encuentra el valor y se termina la búsqueda. El método de la burbuja es un algoritmo que organiza los números ya sea del más pequeño al más grande o viceversa. Simplemente compara dos números y si no cumplen una condición, los intercambia. Los pasos a seguir es comparar el primer término con el segundo. Si estos no cumplen la condición, se van a intercambiar. Procederemos a pasar al siguiente par de elementos. Si esos tampoco cumplen, se van a intercambiar y así sucesivamente hasta llegar al último término. Al final de la pasada, el término más grande, si es el caso, quedará al final del arreglo y el algoritmo termina cuando ya se realizan todas las pasadas y el arreglo está ordenado. Ahora veremos un ejemplo de un código del método de la burbuja en Visual Basic.
Tenemos una subrutina llamada burbuja. Lo primero que haremos es llenar nuestro arreglo con elementos desordenados. Y el método de la burbuja se compone de dos fors. El primero es el que hace las pasadas. El segundo es el que se posiciona en un elemento para comparar con el elemento siguiente. Después comparamos esos dos elementos y al final hacemos el cambio de variable y finalmente mostramos en pantalla el arreglo ordenado. Voy a hablar un poco de los temas, de los métodos de ordenamiento. En nuestro segundo método de ordenamiento, que es el método selección, selection sort, funciona seleccionando el elemento más pequeño o más grande, según sea el caso, de una lista y colocándola en su posición correcta. En los pasos tenemos: primero buscamos el valor mínimo de la lista. Segundo paso, intercambiamos este valor mínimo con el primer valor de la lista. Después ignoramos el primer valor y repite el proceso como el resto de la lista. Y por último seguimos buscando el mínimo y colocándolo en su lugar hasta que la lista esté ordenada. Aquí tenemos un ligero ejemplo en Visual Basic, donde requerimos un for. Este primer for va desde i igual a 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1. En este caso el tamaño del arreglo es 4, por eso vamos al número 3. Asimismo necesitamos un for adentro del otro para que vaya comparando uno a uno. Y lo que hace esta instrucción adentro de los dos for es ir comparando cuál es el mínimo para escoger ese mismo valor. Una vez encontrado ese valor, saliendo del primer for, hacemos el intercambio con el valor mínimo que encontramos con la primera posición. Vamos a hablar del último método, que es el método de inserción. Este es un algoritmo sencillo, utilizado para ordenar listas o arreglos. Funciona de manera similar a como organizaríamos cartas en una mano. Se toma una carta y se coloca en su posición correcta en la mano ordenada. En nuestros pasos primero consideramos que el primer elemento del arreglo esté ordenado. Después comparamos este elemento con el elemento anterior. Posterior a esto, si el elemento es menor, desplaza el elemento anterior una posición hacia la derecha. Después insertamos el elemento en la posición correcta. Y por último repetimos los pasos para todos los elementos restantes. De igual manera tenemos nuestro ejemplo en código Visual Basic. Como podemos ver, tenemos igual un for. En este caso empezamos en la primera posición, ya que, como mencioné anteriormente, nuestro primer valor lo fijamos como el menor. Después vamos comparando si nuestro elemento anterior es mayor al que tenemos actualmente en el for, ya que si es así, hacemos el intercambio, si no, se sale del for. Adentro del for tenemos la condición que nos ayuda a hacer el cambio. Aquí hacemos la comparación. Aquí tenemos unos ejemplos un poco más prácticos. En el caso de la burbuja se van comparando todo el tiempo por pares y todo el tiempo se va haciendo un cambio, desplazando nuestro valor que queremos hasta el final de la lista. En cuanto a selection, primero se comparan todos, fijamos un menor y al final hacemos el intercambio entre nuestro menor y la posición que vamos en el for. Y en la inserción vamos comparando uno por uno cuál es el menor, empezando en nuestra segunda posición. Gracias por su atención.